Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora para continuar con el ejercicio que dejamos de tarea en la sesión pasada, el 244 dice el problema, que es un recipiente rígido de 0.5 metros cúbicos, el cual contiene una mezcla de agua saturada de líquido vapor a 100 grados centígrados. El agua se calienta hasta que alcanza el estado crítico y hay que determinar la masa del agua líquida y el volumen ocupado por el líquido en el estado inicial. Entonces, como ya es la costumbre, lo primero que tenemos que hacer es determinar los datos que nos da el problema. Entonces, vamos a anotarlos de este lado, en el que los datos pues, nos dicen que primero que nada tenemos un volumen del recipiente que va a ser igual a 0.5 metros cúbicos. También nos dice que es una mezcla saturada y nos dice que la temperatura es de 100 grados centígrados. Otra cosa que nos dice que el agua se va a calentar hasta llegar al estado crítico. Hay que determinar la masa del líquido y el volumen del líquido. Entonces, en el estado inicial, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de encontrar qué información de la que tenemos podemos utilizar para la solución del problema. Entonces, para determinar la masa del líquido, tenemos diferentes fórmulas, entre las que, tenemos que la masa es igual al volumen entre el volumen específico, ¿sí? Entonces, ¿qué volumen y qué volumen específico vamos a utilizar? Primero que nada, pues tenemos que el volumen, sí nos lo dan los datos, y el volumen específico, ¿cómo es que lo vamos a tomar o cómo lo vamos a determinar? Pues tenemos que analizar un poco cuáles son los datos que son más aceptables no más aceptables, sino los correctos para utilizar. Entonces, debemos analizar el problema de la siguiente manera. Por ahí nos menciona que el agua se calienta hasta alcanzar el estado crítico. Entonces, tenemos que recordar cuál es el estado crítico. En el estado crítico, se cumplen ciertas características. En esta tenemos que el volumen del tanque o del recipiente va a ser a los 0.5 metros cúbicos, pero en cuanto al volumen específico debemos de recordar que este está en función de la masa, y para la parte del vapor de agua tenemos que entender que en esta unidad hemos visto los diagramas. Entonces en la página 44 de su libro, ahí vienen los datos para temperatura crítica y temperatura y presión críticas. Entonces, bajo estas condiciones tenemos que la temperatura crítica va a ser igual a 374.14 grados centígrados, mientras que el volumen específico crítico va a ser de 0.003155 metros cúbicos sobre kilogramo, ¿sí? Entonces, recordando también el concepto de lo que es las condiciones críticas, debemos de recordar que en este caso es cuando la fase líquida y la fase de vapor son idénticas. Entonces, si nos apegamos a ese concepto de las condiciones críticas, entonces podemos decir que el volumen específico 1 va a ser igual al volumen específico 2. ¿Por qué? Porque no van a cambiar. Entonces, partiendo de esto, y si nosotros queremos determinar la masa conociendo el volumen, entonces el volumen específico en este caso va a ser el volumen específico crítico.
Entonces, si sustituimos en esa fórmula, vamos a tener lo siguiente, que la masa va a ser igual al volumen, que van a ser los 0.5 metros cúbicos, entre el volumen específico crítico, que ya lo tenemos ahí, que va a ser 0.003155 metros cúbicos sobre kilogramo. De esto tenemos que la masa va a ser igual a 158.47 kilogramos, porque eliminamos los metros cúbicos, y entonces tenemos que esta sería la masa del líquido, en este caso. Por eso es que utilizamos el volumen específico, ¿sí? Entonces, ya que tenemos la masa, vamos a tener que, bueno, nos dice que esa sería la masa total, perdón, esta sería masa total. Y considerando que tenemos una mezcla, porque está la fase líquida y la fase de vapor, tenemos que conocer también otro parámetro que ya habíamos visto en clases anteriores, que es la calidad. Entonces, para la calidad necesitamos ya sean valores de volumen específico, de entalpía, de entropía o de energía interna. Entonces, con los datos que nosotros tenemos aquí, conocemos el volumen específico, tenemos la temperatura, sabiendo que es una mezcla saturada al inicio. Entonces debemos o podemos utilizar esos datos para conocer los volúmenes específicos y así calcular lo que es la calidad. Entonces, voy a borrar esta parte primero. Aquí voy a ir dejando las fórmulas que vamos a ir utilizando. Entonces, para la calidad, tenemos que va a ser igual al volumen específico de la mezcla menos el volumen específico del líquido entre el volumen específico FG. Entonces, como les decía, ¿de dónde vamos a sacar esos datos? Pues vamos a sacarlos de la tabla donde vengan a 100 grados centígrados. Entonces buscamos en las tablas de vapor, que va a ser la tabla agua saturada, que es la tabla A4, si la ven aquí, es esta. Entonces buscamos los 100 grados centígrados que están aquí y tomamos, eso se los voy a anotar aquí, a 100 grados centígrados el volumen del líquido va a ser igual a 0.0001044 metros cúbicos sobre kilogramo. Y también necesitamos lo que es el volumen del vapor, que va a ser igual a 1.6729 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, estos los sacamos a esa temperatura de las tablas, ¿sí? Entonces, ya que tenemos esos datos, podemos sustituir en esta fórmula. Entonces, aquí la voy a escribir de este lado. Tenemos que la calidad va a ser igual al volumen específico de la mezcla, que en este caso va a ser el que tomamos de las condiciones críticas. Entonces, es el que tenemos ahí, que va a ser 0.003155 menos el volumen de líquido, que va a ser 0.001044, y lo vamos a dividir entre la diferencia. Acuérdense que BFG es la diferencia entre el volumen específico del vapor menos el volumen específico del líquido. Entonces, en este caso vamos a tener 1.6729 menos 0.001044. Entonces, este está en metros cúbicos sobre kilogramo y este también. Por lo tanto, pues los vamos a eliminar y nos va a quedar la calidad como
10 a la menos 3 o 0.00126, que sería lo mismo, ¿sí? Entonces, este es nuestro valor de calidad, el cual vamos a poder utilizar para calcular la masa y el volumen, o en este caso nos pide la masa de la fase líquida y el volumen de la fase líquida. Entonces, ya que conocemos la calidad, esa la voy a anotar también aquí en un ladito. X va a ser igual a 1.26 por 10 a la menos 3. Entonces voy a borrar esta parte donde calculamos la calidad. Y entonces ahora sí vamos a poder calcular la masa, que recuerden que tenemos ahí una formulita también que nos dice que la masa de la fase de vapor es igual a la calidad por la masa total. ¿Sí? Entonces, la masa total ahí ya la habíamos calculado, se me había pasado ponerla acá. Les voy a poner aquí la masa total, ya había borrado el resultado, que eran los 158.47 kilogramos, ¿sí? Entonces, si ya tenemos esa masa total, lo que nos queda para sacar la masa de la fase de vapor, pues va a ser sustituir. Entonces, la masa del vapor va a ser igual a los 1.26 por 10 a la menos 3, que corresponden a la calidad, por la masa total, que son los 158.47 kilogramos. Entonces, de esto tenemos que la masa del vapor va a ser igual a 0.1996 kilogramos. Entonces, si conocemos la masa del vapor, pues por diferencia podemos conocer la masa del líquido, porque recordemos que la masa total es igual a la masa del vapor más la masa del líquido. Por lo tanto, voy a borrar esta parte. La masa del líquido va a ser igual a la masa total menos la masa del vapor. Entonces, de ahí ya nada más nos queda sustituir. Tenemos los 158.47 menos el que calculamos ahorita, que ya lo borré. Ya no lo voy a apuntar allá porque ya se me está muy lleno y el pizarrón está muy chiquito, pero recordemos que el resultado fue 0.1996. Y pues estos dos corresponden, o las unidades son kilogramos, por lo tanto la masa del líquido va a ser igual, aquí tengo ya el resultado, van a ser, 158.27 kilogramos. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la masa del líquido, que va a ser esta, o sea, lo que nos estaba preguntando. Les voy a apuntar aquí el resultado para que lo vayamos teniendo ahí. Entonces, la masa del líquido, el resultado va a ser 158.27 kilogramos. Entonces, este es el resultado del primer inciso. Ahora nos dice que hay que calcular el volumen final. Si es el volumen final, o el volumen de la fase líquida, perdón, me equivoco. Entonces, tenemos también otra formulita. Voy a borrar lo que ya tengo aquí. Estas también, porque ya no me caben. Entonces tenemos que hay otra formulita que nos dice que el volumen de la fase líquida es igual a la masa del líquido por
el volumen específico del líquido, ¿sí? Entonces, para sacar eso, el volumen ya lo tenemos y el volumen específico pues lo podemos sacar de las tablas. Ya habíamos visto que eran los valores que teníamos ahí anotados. Entonces, únicamente nos queda sustituir y decimos que entonces el volumen de la fase líquida serían los 158.27 kilogramos por los 0.001044 metros cúbicos por kilogramo que sacamos de las tablas, es decir, esto corresponde a VF, ¿sí? A los 100 grados centígrados, que es lo que habíamos visto. Entonces, ya hacemos la operación y entonces decimos que el volumen del líquido o de la fase líquida va a ser igual a 0.165 metros cúbicos. Y de esa manera, pues tenemos la respuesta al siguiente inciso, que lo voy a anotar aquí en rojo para que quede claro. Sería 0.165 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, este es el ejercicio que habíamos dejado, con eso concluimos lo que nos habían preguntado. Entonces, de esta forma se resolvía el ejercicio. De cualquier forma, si tienen alguna duda sobre eso, como ya les he venido diciendo, podemos estar en contacto por el chat. Entonces, bueno, con esto concluimos esta parte y pues estamos ahí pendientes por las demás actividades.